Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a intentar resolver la siguiente pregunta. ¿Podremos algún día volver a oír con una sola inyección? Parece imposible de que se cumpla. La sordera ha sido uno de los problemas, una de las fronteras más difíciles de cruzar para la medicina. Mientras otras enfermedades encontraban tratamientos, prótesis o cirugías capaces de devolver parcialmente funciones perdidas, el oído interno permanecía como un territorio casi inaccesible. Demasiado pequeño, demasiado delicado, demasiado complejo. Millones de personas en el mundo aprendieron a convivir con esa realidad. Cuando ciertas células del oído mueren o determinados genes dejan de funcionar, el silencio puede convertirse en permanente. Pero algo empieza a cambiar. En abril de 2026, un grupo internacional de investigadores, liderado por el Karolinska Institute de Suecia, presentó unos resultados que han provocado un enorme interés en la comunidad científica. 10 pacientes con sordera genética recibieron una única inyección experimental en el oído interno y, meses después, varios de ellos comenzaron a recuperar parte de su capacidad auditiva. No se trata todavía de una cura definitiva ni de un tratamiento disponible para el público general, pero sí de uno de los avances más prometedores jamás vistos en terapia genética aplicada a la audición. La pregunta ya no parece tan imposible como hace unos años. ¿Podremos algún día volver a oír gracias a una sola inyección? Para entender por qué este avance resulta tan importante, primero hay que comprender lo extraordinariamente frágil que es nuestro sistema auditivo. Dentro del oído interno existe una estructura diminuta en forma de espiral llamada cóclea. Allí viven unas células microscópicas conocidas como células ciliadas, encargadas de transformar las vibraciones sonoras en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido. Cada conversación, cada canción y cada ruido que escuchamos depende de ellas. El problema es que estas células apenas se regeneran. Si se dañan por una mutación genética, una infección, ciertos medicamentos, el envejecimiento o la exposición continuada al ruido, las consecuencias pueden ser irreversibles. En muchos casos de sordera infantil profunda, el origen está en los genes. Un pequeño error en el ADN puede impedir que determinadas proteínas esenciales funcionen correctamente en el oído interno. Uno de esos genes es el llamado OTOF, relacionado con la producción de otorfelina, una proteína crucial para transmitir las señales auditivas desde las células ciliadas hasta el nervio auditivo. Cuando ese mecanismo falla, el oído puede captar las vibraciones, pero el mensaje nunca llega correctamente al cerebro. Es como si un micrófono siguiera funcionando, pero el cable estuviera roto. Durante décadas, muchos científicos soñaron con corregir directamente esos errores genéticos. La lógica parecía sencilla. Si el problema está en un gen defectuoso, quizá podamos introducir una copia sana y restaurar la función perdida. El desafío real era cómo hacerlo. El oído interno es uno de los órganos más inaccesibles del cuerpo humano. La cóclea está protegida dentro del hueso temporal del cráneo y posee un entorno extremadamente sensible. Introducir material genético allí, sin causar daños, era una tarea monumental. Además, el gen OTOF presenta un problema añadido. Es demasiado grande para muchos de los vectores virales utilizados habitualmente en terapia genética. Los investigadores tuvieron entonces que desarrollar una estrategia especialmente ingeniosa. Utilizaron virus adenoasociados modificados, básicamente vehículos biológicos incapaces de provocar enfermedad, para transportar el material genético correcto hasta las células del oído interno. En lugar de introducir el gen completo de una sola vez, lo dividieron en fragmentos capaces de recomponerse posteriormente dentro de las células. El procedimiento consistía en una única microinyección en el oído interno realizada mediante cirugía mínimamente invasiva. Después, solo quedaba esperar. Los 10 pacientes tratados en el estudio sufrían sordera genética causada por mutaciones en el gen OTOF. Algunos eran niños muy pequeños, otros eran adolescentes, todos habían vivido gran parte de su vida en un mundo profundamente silencioso. Los resultados comenzaron a aparecer pocos meses después de la intervención. Según los datos publicados por los investigadores y recogidos por Science Daily, varios pacientes mostraron mejoras claras en las pruebas auditivas. Algunos empezaron a detectar sonidos cotidianos, otros pudieron reconocer voces. En ciertos casos,
La recuperación fue especialmente notable en niños pequeños cuyos cerebros todavía poseen una enorme plasticidad neuronal. Uno de los aspectos más impactantes del estudio es que las mejoras aparecieron tras una única administración del tratamiento, una sola inyección. En medicina moderna estamos acostumbrados a tratamientos crónicos, pastillas diarias, rehabilitación constante, terapias repetidas durante años. La terapia genética plantea un paradigma completamente distinto. La idea no es tratar el síntoma de manera continuada, sino corregir la causa original desde dentro de las células. Es una visión profundamente ambiciosa de la medicina, no controlar la enfermedad, reprogramar el sistema biológico. Lo ocurrido en este ensayo no es un caso aislado, forma parte de una revolución científica mucho más grande. Durante los últimos años, la terapia génica ha empezado a mostrar resultados espectaculares en enfermedades que antes parecían incurables. Ya existen tratamientos aprobados para ciertos tipos de ceguera hereditaria, enfermedades neuromusculares y trastornos sanguíneos. La lógica detrás de todos ellos es similar. Si conocemos el error genético exacto, quizá podamos corregirlo directamente. Lo fascinante es que el oído interno se había considerado durante mucho tiempo uno de los objetivos más difíciles. Las células auditivas son extremadamente delicadas. El acceso quirúrgico es complejo. Además, el cerebro necesita interpretar correctamente las señales restauradas. No basta simplemente con activar el oído, el sistema nervioso debe aprender o reaprender a escuchar. Por eso, muchos expertos consideran este avance como un punto clarísimo de inflexión. No significa que la sordera vaya a desaparecer mañana, pero sí demuestra que el concepto funciona. Y cuando una idea científica demuestra que puede funcionar en seres humanos, el futuro cambia muy deprisa. Pero podría servir para otros tipos de sordera. Aquí aparece una de las cuestiones más importantes. El tratamiento probado actualmente se dirige a una forma genética muy concreta de sordera relacionada con el gen OTOF. Eso significa que no todas las personas sordas podrían beneficiarse todavía de esta terapia. Sin embargo, el éxito del estudio abre una puerta gigantesca. Existen decenas de genes distintos relacionados con problemas auditivos hereditarios. Si los investigadores logran adaptar esta estrategia a otras mutaciones, el alcance potencial podría multiplicarse enormemente. Y no solo eso, algunos científicos creen que en el futuro tecnologías similares podrían utilizarse para combatir formas de pérdida auditiva asociadas al envejecimiento, traumatismos acústicos o incluso daños provocados por ciertos medicamentos. A pesar del entusiasmo, los propios investigadores insisten en la prudencia. Estamos todavía en fases tempranas. El número de pacientes tratados sigue siendo reducido y todavía es necesario comprobar cuánto duran los efectos con el paso de los años. También habrá que evaluar cuidadosamente posibles riesgos a largo plazo. Manipular genes humanos siempre plantea preguntas delicadas. Aún así, resulta difícil no sentir cierto vértigo ante lo que estamos empezando a ver. Durante buena parte de la historia humana, perder la audición significaba asumir una limitación permanente. La medicina podía ofrecer ayudas externas, implantes o estrategias de adaptación, pero raramente podía reparar el problema original. Ahora, por primera vez, estamos viendo algo diferente. No una máquina sustituyendo una función, no una prótesis compensando un daño, sino células humanas recuperando una capacidad perdida gracias a instrucciones genéticas corregidas. La diferencia filosófica es enorme. Quizá dentro de unas décadas miremos atrás y recordemos esta etapa como el comienzo de una nueva era médica, una época en la que la biología dejó de ser un destino fijo y empezó a convertirse en un sistema parcialmente reprogramable. Todavía faltan años, ensayos clínicos y muchísima investigación, pero en algún laboratorio del mundo, mientras un niño escucha una voz que nunca había oído con claridad, el futuro ya ha comenzado. Y ese futuro sugiere algo que hasta hace muy poco parecía imposible. Quizá algún día el silencio deje de ser definitivo. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En Mito, en Presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación.
¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.